Bueno, eso, bueno, repito, mientras se conectan todos los compas que se sumaron a esta alegre velada, no alegre, pero grata velada, diríamos, que, bueno, en primer lugar, agradecerles que estén acá porque todavía confían en que podemos entregar cosas buenas y útiles para una mejor práctica profesional. Y es para lo que estamos, la verdad. Ese es nuestro ethos y pretendemos actividades como esta poder desarrollarlo, digamos. Ahora, como siempre, me acompaña Andrea Baiceto, que hace posible estas reuniones, que ya coordina, hace la publicidad y me ayuda con los contenidos y todo lo demás. Yo básicamente acá pongo la cara y, bueno, lo que tengo, la experiencia un poco y lo que he ido aprendiendo durante estos 20 años de ejercicio. En esta oportunidad nos convoca un tema que la verdad es que suele ser bastante problemático desde varias perspectivas, porque querámoslo o no, digamos, más allá del idealismo, porque para mí el derecho propiamente tiene un fuerte matiz o sesgo idealista en términos de que pretende modelar la realidad a partir de proposiciones normativas, pero sabemos que la realidad es un poco más porfiada, ¿no? Y tenemos que enfrentarla en el día a día, en nuestro quehacer, que básicamente se manifiesta en el proceso, en la litigación, en la búsqueda de información, en la búsqueda de evidencia, que luego se va a transformar en prueba, etc. Ustedes ya lo saben, me imagino que todos están en contacto con los sistemas procesal penales de sus respectivos países y provincias, en el caso de Argentina particularmente. Entonces, en ese cruce, diríamos, de dimensiones del conocimiento y prácticas, la verdad es que el derecho a veces se vuelve bastante más inestable de lo que a nosotros nos gustaría. O sea, nos encantaría que el derecho fuera la norma, lo que dice la norma, una interpretación de la norma, tener un sistema a lo mejor de precedentes, que no los tenemos en nuestra región, pero básicamente estamos siempre operando en torno a un montón de principios que, si bien informan, sustentan, fundamentan y debieran ser principios rectores de la interpretación, muchas veces se van desfigurando frente a lo que son la realidad de las prácticas. Porque la práctica es cruda, y la práctica es dura, y la práctica es a veces mucho más importante que todo el sistema normativo. O sea, es como el chiste ese que nosotros siempre hacemos. O sea, mira, hay una norma fundamental que se llama Constitución Política de la República, pero por sobre de ella, sobre la Constitución Política, está una norma fundamental y más importante, y es que acá siempre se ha hecho así, ¿no? Y es lo que nos pasa a nosotros, que somos sistemas en transición, porque por más que Chile lleve 22 años, provincias argentinas lleven casi tanto como eso, como la Chubut, qué sé yo, u otras que se están recién incorporando, como Entre Ríos, o Jujuy, Salta, etc. No hay tanta diferencia porque estamos enfrentando prácticas y conocimientos y culturas, digamos, centenarias. Es decir, no vamos a descubrir ahora que la forma de ser de cada sociedad finalmente se plasma no tanto allí en lo normativo como allí en lo práctico. O sea, ustedes pueden encontrar en el tercer mundo constituciones maravillosas, hermosas, que en la práctica la verdad no existen. Bueno, y eso lo aprendemos crudamente, digamos, en nuestro quehacer día a día.
Pero bueno, más allá de estas divagaciones, solamente quiero como enmarcarnos un poco en lo que pretendo que veamos hoy día, porque la verdad que en honor al tiempo no vamos a poder profundizar demasiado en ninguno de los aspectos que pretendo, digamos, exponer, explicar, porque no hay tiempo, digamos, no va a dar demasiado el tiempo, pero quiero eso, quiero que hagamos como un diagnóstico, un poco de cuál es la situación y sobre todo la percepción desde las defensas de lo que es el litigio en delitos sexuales. Luego de ese diagnóstico, ver cuáles son los puntos críticos que creo yo, en donde se generan las mayores dificultades para ejercer la defensa, y luego hacer o esbozar, digamos, los caminos por donde se puede abordar eh, estas dificultades. Por lo tanto, ya sin más introducciones o sin más contexto que esto que ya expuse, entremos en materia. Porque, perdón, y las preguntas van a ir al final, porque dada, digamos, la cantidad de cosas que tenemos que abordar y el poco tiempo que tenemos, les pediría que las pongan en el chat las preguntas, pero hoy día no vamos a trabajar con el sistema este de preguntas a mano alzada, porque la verdad es mucho lo que tenemos que abordar y poco el tiempo. Así que desde ya, digamos, les pido la excusa, pero no, esa va a ser nuestra metodología de trabajo hoy. Pues bien, veamos. Eh, A mí me parece, desde mi práctica como abogado defensor en general, también he sido creyente, pero tengo que reconocerlo, fundamentalmente he sido defensor, muchos años público y ahora privado, y desde la perspectiva también, o la información que he podido ir recogiendo de las prácticas locales en esta región, eh, me parece que tenemos un diagnóstico que es bastante común. Andy, ¿puedes dejar disponible la entrada sin autorización? Creo que así, a grandes rasgos, a grosso modo, el diagnóstico actual es que las defensas nos estamos encontrando con dificultades en el ejercicio del derecho a defensa. Y eso con manifestaciones distintas en distintas etapas del proceso, que yo en principio agruparía como en las dos grandes etapas que existen, que es la investigación preliminar y luego la etapa de juicio. Y acá más específicamente en la investigación preliminar encontramos formalizaciones acompañadas de prisiones preventivas casi automáticas y juicios en donde el 98%, 98, por supuesto que una cifra al azar, y es una percepción y una sensación, pero que en la gran mayoría de los casos están resultando condenas. Y no solo condenas, sino condenas en los mismos términos que viene pedido por la Fiscalía, en los mismos términos fácticos, probatorios y jurídicos de calificación. Entonces, eh, ¿cuáles son los nudos problemáticos eh, que yo desde esto he ido detectando y he ido pudiendo sistematizar? Y les estoy hablando básicamente, mira, para no, digamos, para ser muy sincero, básicamente les estoy hablando de lo que he visto en mi tránsito por Perú, Argentina, Uruguay y Chile, que es donde ejerzo. Eh, y encontramos digamos, elementos bastante comunes
en todos los sistemas, y además en los distintos sistemas encontramos propuestas de abordaje para solucionarlo bastante novedosas y que están en algunos lugares y en otros no, y es lo que quiero poner en común. Entonces, frente a este problema que estamos teniendo, formalizaciones con prisiones preventivas automáticas y condenas, creo que tenemos que partir de un presupuesto epistémico que tiene que ser básico y que resiste cualquier visión política, que resiste cualquier visión de género, y estoy hablando de una correcta visión de género, no estoy hablando de que las perspectivas de género acá no apliquen, todo lo contrario. Solo que creo que se están confundiendo algunos conceptos. Y el presupuesto epistémico es que el conflicto penal es un conflicto humano. Y los seres humanos tanto dicen la verdad como tanto mienten. Es decir, todos dicen la verdad, pero también todos mienten, o todos se equivocan. Y ese tiene que ser un presupuesto básico del que no nos podemos abstraer. Porque a veces, y ahí está digamos, la problemática que generan ciertas visiones e ideologías, cierta visión política del mundo y la realidad, claro, te dicen, bueno, si el mundo no se acomoda a mis ideas, entonces peor para el mundo. Es como el viejo chiste idealista. Y la verdad es que llegamos de repente a conclusiones que se chocan con todo el sentido común y sobre todo con toda la epistemología o los presupuestos para determinar la verdad de quienes importan al final, que son los jueces y los jurados. Porque acá, cuando nosotros estamos, desde esta perspectiva, abordando desde la defensa el tema y el problema de los delitos sexuales, estamos siempre pensando en cómo jueces, cómo, cuándo, por qué, en qué condiciones jueces y jurados construyen la verdad procesal. Entonces, volvemos a esto. El presupuesto epistémico es que hombres, mujeres, niñas, niños, ancianos, gays, cis, travestis y toda la gama de diversidades sexuales mienten y dicen la verdad también. Y a veces también roban, y a veces también matan, y a veces también estafan. O sea, los delitos y todas las conductas que se salen de la norma no vienen de extraterrestres, vienen de la misma fauna de donde vienen las denuncias que luego terminan en juicios. Entonces, partiendo de esto como presupuesto epistémico, tenemos que reafirmar o resostener que en materia penal cualquier afirmación que implique una imputación ha de ser sostenida. Y eso es parte ya del presupuesto epistémico, pero ligado al presupuesto jurídico constitucional. Pero, si me permiten, sobre este tema de que yo he visto cosas tan fuertes como decir, no, lo que pasa es que en los delitos sexuales hay que invertir la carga de la prueba, y no lo digo yo, se lo dicen intelectuales, gente reconocida, gente que ha estudiado, gente que se dedica al tema, y te dicen, no, mira, lo que hay que hacer acá es invertir la carga de la prueba. Entonces, bueno, todavía nos agarramos la cabeza, bueno, casi todos nos agarramos la cabeza y decimos, bueno, si esto dice gente formada, ¿qué queda para el resto de gente que no ha sido formada en materia de garantías constitucionales, ni del sentido del sistema penal, que
por ahí se nos olvida que el sistema penal no está hecho para meter gente presa. Para meter gente presa, mejor nos saltamos el sistema procesal penal y alguien hace una denuncia sobre algo que a todos nos parece muy malo y lo metemos preso de verdad y para siempre. Entonces, no, el proceso penal está hecho precisamente para proteger la libertad. Entonces, hay cosas que de verdad me parece que es necesario recordar y poner en el lugar que pertenece, al que pertenece, digamos, la construcción del sistema. Porque el sistema procesal penal finalmente es un conjunto de reglas para proteger la libertad, pero que tiene ciertos presupuestos epistémicos. Y creo que dentro de esos presupuestos no podemos olvidar lo que acabo de decir. Porque, a ver, cuando alguien, por ejemplo, cuando se hace una denuncia y luego hay una retractación, o cuando alguien dice algo que eventualmente constituye un delito y luego es reticente a hacer la denuncia, entonces, o dice que aquello que afirmó ya no es verdad, entonces ya no le creemos. Entonces, pareciera que pasamos de un sistema, y no hablo del sistema solamente en términos del conjunto normativo de reglas, del sistema, los operadores, de las creencias, de los medios de comunicación social, etcétera. Pasamos de un sistema que partía de una suerte de escepticismo respecto de una denuncia, es decir, respecto de la víctima. Era como, vale, ella o él está afirmando que pasó tal cosa, bueno, hay que probarlo. Que a mí me parecía, vale, en términos prácticos a veces discriminador, que me parecía a veces excluyente. No sé, una prostituta trans que trabajaba en la calle hace una denuncia por un abuso sexual. A los polis se le cagaban de risa en la cara, o sea, ni siquiera le tomaban la denuncia. Evidentemente, cosas que en nuestros sistemas a ver, en nuestro sistema constitucional, procesal penal y todo, no debería suceder. Pero bueno, operaba así el sistema y eso probablemente, dependiendo cuándo y dónde, todavía pase. Pero en general diría que pasamos de ese escepticismo respecto de la víctima a un escepticismo respecto del imputado. Es decir, como que sistémicamente y los operadores del sistema y sobre todo en buena medida los legisladores han recogido esta cuestión y la han convertido en algún punto, y en algún punto, no completamente por supuesto, pero en algún punto, en un escepticismo respecto de el acusado o imputado. Es decir, eso que algunos pretenden que se ponga ahí y se normativice como vamos partiendo por creerle a las víctimas, y que se dice, digamos, en distintos foros, el sistema lo ha ido recogiendo y la carga de probar la inocencia, creo que si bien parece normativamente algo impresentable, en nuestras prácticas se ha transformado en algo real, digamos, en que el acusado o el imputado, en principio, ha, al, tiene que al menos demostrar que la imputación es o muy insuficiente o tiene una motivación espuria. Entonces, claro, no hay precisamente un traslado de la carga de la prueba en términos formales, pero hay como un traslado de la carga de la argumentación. Y eso se empieza a manifestar desde el principio del proceso. Entonces, ya acá entrando directamente al diagnóstico de cuáles serían, o a la detección de cuáles serían los momentos o
sí, dígame, los momentos en que este problema se empieza a materializar y empieza a generarnos problemas para asumir correctamente o ejercer plenamente los derechos de defensa, empiezan en el primer momento del proceso en términos judiciales, que es habitualmente la formalización. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que en general en la región tenemos un problema con la formalización en términos de suficiencia fáctica. Es decir, que la formalización te diga el qué, qué pasó, cuándo pasó y cómo pasó. Y eso, lo digo en términos generales, es un problema bastante plausible, o sea, bastante evidente en nuestra región. O sea, las formalizaciones, a mí me parece que muchas veces se parecen cada vez más al viejo autoprocesamiento. Entonces, eso implica, como primera cosa, que un desconocimiento de una garantía básica del debido proceso, que es la garantía del hecho, como presupuesto básico del derecho de defensa. O sea, sobre eso hay muchas cosas escritas. Binder, una de las personas que yo lo he leído y lo he visto sosteniendo este problema, o poniendo en evidencia este problema, en términos que dice, mire, si a usted no le dicen con precisión de qué se le está acusando, o antes, de por qué se le está investigando, la verdad que el derecho a defensa se ve súper menoscabado. Y eso es una cosa que creo que no terminamos de entender. Y lo digo yo porque lo he discutido muchísimas veces en tribunales, en una herramienta que luego vamos a ver, que es la cautela garantías, y a los jueces la verdad es que he tenido súper poca respuesta positiva. De hecho, un juez que creo que entendía lo que yo le planteaba, me dijo, mire, con la mitad de la precisión que están haciendo la formalización ahora, acá condenan. Entonces es como que yo estaba pidiendo demasiado al pedir precisiones en la formulación de cargo, pero para la práctica chilena. Entonces, claro, bueno, más allá del cinismo de este, de este magistrado, con el que yo en realidad tenía una muy buena relación, pero sí tengo que asumir que el tipo era un poco cínico en esas cosas, y era como, mire, sí, yo tengo ideas tan avanzadas como las suyas, pero no las voy a aplicar porque en realidad el sistema funciona de otra forma. Entonces, el primer problema que yo veo es formalizaciones vagas. Vagas en términos de modo, tiempo y lugar. Y eso es el primer problema porque precisamente, y aquí spoileo lo que es la solución sobre este tema, que ya lo vamos a ver, es que nosotros necesitamos construir una teoría del caso propositiva frente a esto, y ya les voy a explicar por qué. Entonces, frente a esta oscuridad de formalizaciones vagas, aparece para mí dos luces, una en términos prácticos y otra en términos normativos. La primera, en términos prácticos, es son los cuestionamientos que hicieron las defensas en Perú desde hace algunos años, precisamente sobre la suficiencia fáctica de las imputaciones, en términos tales que hacía no imposible, pero sí menoscababa de manera, digamos, grave el derecho a defensa, que tuvimos declaraciones de tribunales de base y tribunales de alzada, que frente a insuficiencias fácticas, lo único que daba era o la fiscalía complementa el hecho o eh, se dicta el sobreseimiento definitivo. Así de grave, digamos. Y eso, digamos, no es ni más ni menos que una práctica muy habitual
y súper corriente en el derecho anglosajón, por ejemplo, en donde si no hay suficiencia fáctica en la imputación, los jueces de control, los que ven las mociones previas al juicio, dictan el sobreseimiento definitivo. O sea, primero hacen un apercibimiento para que el Ministerio Público precise los hechos, y si el Ministerio Público no los precisa, en términos que al juez le parezca suficiente para realizar o poder darle sustento material al derecho a defensa, entonces dicta el sobreseimiento definitivo. Esa es una primera luz que surge en Perú y que luego tuvo avances y retrocesos, la verdad, pero que me pareció un hecho notable y que deberíamos estar trabajando, que me parece que no se está trabajando lo suficiente. Lo otro es un nuevo cuerpo normativo, que es el Código Procesal Penal de Corrientes, el artículo 280, que define la formalización, y me gusta mucho porque además deja ver aspectos muy prácticos de la formalización. Dice este artículo que la formalización de la imputación es el acto por el cual el fiscal, en presencia del imputado y con asistencia letrada, primero, y esto es lo fundamental, le informa los hechos que le atribuye, descriptos en la forma más precisa y circunstanciada que permita el grado de verificación que haya alcanzado la investigación. Y esto me parece precioso porque te dice, mire, con lo que tenga el fiscal en ese momento, tiene que hacerle la descripción más detallada posible. Es decir, que si en la investigación la víctima habla de el fin de semana, el último fin de semana de febrero, la fiscalía no podría simplemente en la acusación decir, o sea, en la imputación o formalización, decir en el verano o en el mes de febrero, porque el último fin de semana de febrero es un fin de semana en concreto. Es decir, son 2 días, el 29, o sea, el 29, perdón, el 27, el 28, el 25, el 26, o sea, hay una precisión. Y si la precisión está en los hechos, o sea, están los antecedentes que maneja la fiscalía, entonces tiene que materializarse en la imputación. Y eso hace que la defensa tenga muchísimos más elementos para empezar a construir una teoría del caso, que como ya le adelantaba, va a ser una teoría del caso propositiva y que se va a hacer cargo de varias implicancias que tiene una imputación en materia de delitos sexuales. Ahora, en esta etapa, y relacionado con la formalización, evidentemente, y todos lo sabemos, viene el problema de la prisión preventiva casi automática. Es decir, formalización por delitos sexuales. Más de uno, ya está, ya fuiste, prisión preventiva. Y claro, acá hay un problema que yo he notado, o que yo he visto en nuestros distintos sistemas, en las prácticas, y es que las prisiones preventivas se piden en formalizaciones que en general no son por delitos en flagrancia. Como que hay una práctica que te dice, no, mira, delitos sexuales en flagrancia es como la excepción. ¿Por qué? Por la forma de estos delitos, por las circunstancias de estos delitos, y es porque además la práctica de los tribunales empieza como a establecer algunos, por decirlo así, trámites, que serían como esenciales. Por ejemplo, el examen en el médico legal, y en el caso de los menores, los informes de los psicólogos y o asistentes sociales respectivos, ya lo vamos a ver. Entonces, acá viene el primer tema. ¿Cómo enfrentamos una prisión preventiva frente a una imputación de esta naturaleza? Lo que yo he visto, y lo que a mí me parece que se ataca no lo suficiente, es la vaguedad
inexactitud de los antecedentes. O sea, a ver, partamos porque primero intentamos que la formalización sea lo más concreta posible. Podemos tener o no éxito en esa tarea, pero luego, cuando hablamos de prisión preventiva, tenemos que necesariamente atacar presupuestos materiales, es decir, existencia del delito y participación. Y acá, como los tribunales han de alguna manera establecido esto, bueno, si hay un delito, al menos tiene que haber el informe médico forense y el informe psicológico, pero hay un montón de cosas, a ver, en términos de que la carga de probar esta afirmación es del Ministerio Público, ¿no? Y para probar esto, hay un montón de cosas que hay que hacer para probar la imputación en términos de modo, tiempo y lugar. Y que usualmente no se llevan a esta audiencia, o sea, no se llevan todos los informes que muestren, a ver, por ejemplo, en temas de, de modo, de circunstancias o lugar, o sea, lo primero que debiéramos nosotros, como defensa, tener siempre, porque probablemente el Ministerio Público no lo lleve, va a ser las circunstancias del lugar. O sea, a mí ya me ha tocado más de una vez, más de 2 veces y más de 3, diría, en que las imputaciones se hacen respecto de lugares donde resulta muy improbable que el hecho se haya sucedido. Ejemplo, me pasa que se hace una denuncia de abuso sexual de un mayor respecto de un menor de 18, mayor de 14, en determinado lugar de una dependencia de una iglesia, que estaba separada esa dependencia respecto de un aula donde habían a lo menos 45 personas en distintas actividades, y estaba separada por un vidrio que, si bien no era completamente transparente, era un vidrio que permitía ver perfectamente lo que estaba pasando al otro lado. O sea, nosotros cuando fuimos a la discusión de la prisión preventiva, fuimos con un planimétrico y con fotos de que en ese momento, cuando se supone había sucedido esto, era prácticamente imposible que eso hubiese sucedido sin que alguno de los 45 que estaba ahí se hubiese dado cuenta de que eso estaba pasando. Entonces, en la discusión de prisión preventiva, tenemos que ya tener clara cuál es la teoría del caso y cuáles son las circunstancias del hecho que vamos a atacar. Porque, volviendo al tema del presupuesto epistémico, o sea, esto que se dice que una defensa no puede ir a un juicio o a un proceso sosteniendo que lo que dice la víctima no es verdad o que la víctima está mintiendo, es un ataque a la víctima que, digamos, que no procede, o si la víctima es mujer o de diversidad sexual, es un ataque de género. A mí me parece una barbaridad y una confusión de conceptos que desafortunadamente, al parecer, ha fraguado las prácticas. O sea, insisto, todos dicen la verdad, pero también todos mienten. Y también realizan otras conductas que contravienen todo el catálogo de delitos del Código Penal. O sea, insisto, esto de sacralizar la palabra de alguien porque históricamente pertenece a una categoría de sujetos discriminados y excluidos, es una barbaridad. O sea, el proceso penal es otra cosa. Y está perfectamente bien que en el proceso penal empecemos a excluir todos los estereotipos de género y que las defensas no pueden basarse
simplemente en decir, no, que es trabajadora sexual, no, que era promiscua, no, que era gay y tenía 4 parejas. O sea, evidentemente, esos estereotipos sí atentan contra la dignidad, pero además, por lo mismo, y como están tan incorporados ya a nuestra propia cultura, en términos generales, ni siquiera son efectivos. O sea, yo he visto defensas de ese tipo, y la verdad es que uno dice, ¿a dónde vas con eso? O sea, no solo es políticamente incorrecto, sino que además no tiene ningún rendimiento en el proceso porque no va a convencer a nadie con eso. Porque en el fondo lo que implica o lo que significa es intentar construir un prejuicio respecto de determinado estereotipo. Y eso, como estrategia de defensa, fuera. O sea, evidentemente no podemos sostener una defensa seria en un estereotipo de esos. O sea, la construcción de la teoría del caso va a pasar por la imputación no es correcta, la imputación no es verdad, o porque la persona que está diciendo, haciendo la imputación no está diciendo la verdad, o se está equivocando, ¿vale? Pero eso es una cosa que uno tiene, de la que tiene que arrancar cuando empieza la discusión. O sea, a ver, cuando empieza un juicio, pasa algo que con todas las garantías del proceso y con todo el principio de inocencia y con toda la duda razonable, pasa algo que es de naturaleza epistémica. Y es que toda toda conducta humana tiene una motivación. De hecho, bueno, ese es el fundamento del cambio del naturalismo al finalismo, del causalismo al finalismo que propone Welzel a partir de su famosa obra sobre el causa final, ¿no? Finalismo. Que encuentro que, o sea, yo creo que encuentra sus presupuestos en las proposiciones filosóficas de Hegel, porque son contemporáneos, digamos, un poquito antes sale Ser y Tiempo de Hegel, y a los pocos años sale la teoría de la causa final de Welzel. Entonces, bueno, ¿por qué esto? Porque la verdad es que nosotros, como seres humanos, no concebimos los actos humanos de otros sin una motivación. Y en aquellos casos en que esos actos parecen inmotivados, tenemos recursos a los cuales acudir. Enfermedades mentales, adicciones, defectos de carácter, etc. Pero en términos generales, siempre un acto tiene una motivación. Entonces, cuando empieza un juicio, el fiscal dice, su señoría, hoy estamos reunidos acá, o señores del jurado, hoy estamos reunidos acá, porque el día tanto pasó esto, y ese señor que está ahí es el responsable, y yo pido pena. Por eso estamos acá. O sea, en este acto formal, en este acto en el que todos tuvimos que tomarnos el tiempo de venir, en que... O sea, de hecho, nadie está acá, nadie viene acá por gusto ni a divertirse. La verdad es que esto que estamos haciendo acá, que es un esfuerzo y un costo para todos, tiene que ver con que esto que pasó. Entonces, el fiscal, que metafóricamente tenía una pelota en las manos, y perdónenme la metáfora futbolística, tira la pelota para el otro lado de la cancha, para el lado de la cancha del defensor, y la defensa, en vez de agarrar la pelota y tratar de jugar, usualmente lo que hace es patearla para la galería. O sea, si el fiscal está diciendo, hoy estamos reunidos acá porque esto fue lo que pasó, sobre todo imaginen lo que debe ser en un jurado escuchar, mire su señoría, la verdad es que usted al final va a tener que absolver porque no se va a alcanzar el estándar de
duda razonable. O sea, usted le puede explicar 20 veces lo que es la duda razonable a los jurados, los jueces lo entienden y todo, pero frente a una imputación como esta, la pelota cae a tu lado y te están pidiendo una explicación. Si usted me dice que su representado, su representada, no es responsable, entonces yo quiero saber ahora por qué usted hace esa afirmación. Porque finalmente, y fíjese usted que siempre en los alegatos finales, los fiscales tienden a cobrarla y dicen, ¿y por qué una persona iba a someterse a la tortura de un procedimiento, a la tortura de un juicio? ¿Por qué? Bueno, precisamente esa pregunta es la que debe responder la defensa cuando construye su teoría del caso. Y ahí es donde tenemos que ver cómo vamos a construir una teoría del caso que se haga cargo de los costos de la denuncia, pero por sobre todo de la conciencia de los costos de la denuncia en el momento que se hace, porque eso va a marcar una dinámica distinta en caso a caso. Porque una persona adulta, medianamente educada, sabrá que si hace una denuncia de ese tipo, en la policía se va a someter a todo un procedimiento que no es grato, por decirlo de alguna manera, salvo que podamos encontrar que esa persona tiene algún tipo de desviación o de algún problema psicológico como estos síndromes histriónicos, ¿viste? Que yo he encontrado, y probablemente alguien que esté acá en la defensa también haya encontrado gente que son denunciadores seriales y que les gusta estar en estrado y que les gusta ir a juicio. Bueno, salvo eso, nosotros tendremos, o sea, la defensa, si quiere hacerse cargo de estos costos de hacer la denuncia, tiene que construir una tesis capaz de confrontarla y construir una duda razonable al respecto. Y acá viene el trabajo más medular de todo, que es buscar todas las inconsistencias en términos de todas las circunstancias que se refieran a tiempo, modo y lugar. Porque si yo, por ejemplo, vuelvo al caso de este chico que decía que le habían abusado en esta dependencia contigua a esta otra dependencia donde había mucha gente. Ahí la teoría del caso era que este chico estaba celoso porque ya no era el favorito esta era una autoridad eclesiástica, ya no era el favorito de él, entonces por los celos que sintió y por su personalidad y por cómo era, estos celos lo llevaron a levantar una denuncia falsa porque digamos, esta figura eclesiástica ya no le daba la bola ni la pelota que le daba en algún otro momento y ahora su preferido era otro chico del círculo, ¿vale? Entonces, ese era el presupuesto de la defensa. Estoy poniendo un ejemplo. Pero no basta con afirmar eso. Había que buscar todas estas inconsistencias. Y las encontramos. Y las encontramos de tal modo que obtuvimos buenos resultados y pudimos convencer a los jueces que la denuncia se había finalmente fundado en este despecho de este adolescente que tenía una vida complicada, que tenía una familia complicada, que además había asumido recientemente que era gay en un lugar donde eso tenía un costo social muy grande, porque era en un pueblo del sur de Chile, etc. Entonces, esa cuestión es, creo yo, una de las cuestiones fundamentales en que la defensa no ha logrado todavía atreverse a, a tomarla y a construirla y a investigarla y todo lo que significa construir una teoría del caso,
porque siempre intentamos volver al paraguas de la duda razonable, del principio de inocencia, pero créanme que al menos en las prácticas que yo he visto en la región, no resultan ser suficientes y tenemos que agregarle un poco más. Tenemos que ir explicando por qué esa imputación no es cierta, por qué se está faltando la verdad, o se está equivocando, porque a veces también puede haber un desplazamiento de la figura del agresor sexual, ustedes ya lo saben. Entonces acá vamos ya derechamente a cómo construimos una teoría del caso propositiva. Y acá tenemos que volver de nuevo a los viejos elementos de la construcción narrativa. O sea, tenemos que hacer una buena historia, una historia plausible, una historia lógica, una historia que persuada y que haga que lo que nosotros propongamos sea posible en la cabeza del juzgador. Porque eso es una duda razonable. O sea, tenemos que construir una historia que sea posible con los elementos y que se apoye en los elementos de prueba que se van a presentar en juicio, porque eso es lo que tenemos que hacer. O sea, el Ministerio Público tiene que probar su historia donde puede incardinar todos los elementos en este caso, del delito sexual. La defensa tiene que agarrar un elemento, unos hechos, que puede hacer caer, que haga que la imputación se transforme o en una absolución o una calificación distinta. ¿Vale? O sea, vamos a agarrar algún elemento del tipo, algún elemento de la participación, del iter criminis, etc. Eso es una decisión estratégica dependiendo de lo que tengamos, pero tenemos que hacernos cargo del fundamento fáctico de eso. Entonces, vamos por la construcción de una narrativa consistente. Ahora, dentro de esta construcción narrativa hay un elemento que es fundamental, un personaje fundamental de esta historia, y es el imputado. Tenemos que construir un imputado creíble, porque lo que a mí me parece inconcebible en este tipo de casos para una defensa es que el imputado o imputada nos declare. Eso estratégicamente me parece que es fatal. Es entrar a la cancha perdiendo por goleada. O sea, entrar a la cancha con 6 jugadores menos. O sea, este caso es uno de los paradigmáticos en que si el imputado guarda silencio, más allá de todo el armado normativo, ese silencio a la hora de valorar las pruebas que se presenten va a pesar mucho. Bueno, ahora, problemas más específicos, como para ir cerrando, más específicos, los vamos a tener a la hora de la prueba, ¿vale? O sea, uno de los primeros va a ser el problema de admisibilidad, porque si bien sabemos que nuestro sistema, de una manera u otra, está consagrado a la libertad de prueba, no todo es prueba, y no todo puede serlo. Por eso tenemos reglas de admisibilidad más o menos descriptas, bien o peor descriptas, o al menos tenemos principios que nos llevan a determinar que hay pruebas que pueden entrar y otras que no. La primera pelea que tenemos que dar probablemente en el terreno de admisibilidad va a ser lo de los testigos de oídas. Y ahí tenemos un problema gordo, porque los testigos de oídas, en general, están entrando a nuestros juicios como si nada. O sea, la víctima le dice a su amiga, la amiga le dice a la funcionaria del colegio que habla con la víctima, luego habla con la directora, luego habla con la psicóloga, luego habla con el policía, luego habla con la otra psicóloga de la fiscalía. Entonces el juicio va a ser de 5 testigos de oídas. Entonces es una cuestión que yo entiendo, hemos normalizado
Los jueces no están muy abiertos a ese tipo de exclusiones, pero son peleas que no podemos dejar de dar. Primero, al nivel de admisibilidad. Luego, en el nivel del contraexamen, me voy a referir a eso. Entonces, los testigos de oídas, nuestros delitos sexuales están llenos de testigos de oídas, tenemos que empezar a dar la primera pelea ahí. No podemos dejar que gente que simplemente oyó de alguien decir algo se presente como prueba así sin más. Al menos tienen que tener un costo a la hora, si es que son admitidos, que en general lo son, y un costo que tenemos que hacérselos pagar a la hora del contraexamen. A ver, por ejemplo, la psicóloga de la cámara Gesell no es testigo, o sea, no debiera ser testigo. ¿Testigo de qué? Sí, además, luego van a mostrar la cámara Gesell durante el juicio y vamos a ver lo que hace o no hace la psicóloga. No es perito, no hace una pericia, no cumple con los requisitos de una pericia. Tampoco es testigo, porque simplemente está tomando un testimonio. ¿Qué va a hacer el juicio esa persona? Entonces, otra pelea que tenemos que dar en sede de admisibilidad, sin duda. Los informes sociales, o las asistentes sociales que hacen informes respecto de las víctimas, cuando son menores sobre todo, en sede de reparación, cuando están en instituciones que se dedican a la reparación, y las psicólogas que hacen tratamientos de reparación tampoco. No son ni testigos ni peritos. Tampoco debieran entrar a la discusión respecto de la existencia o inexistencia del hecho, pero también están pasando como si fuesen los testigos estrella. Los informes de credibilidad, creo que en Chile nos quedamos pegados, todavía siguen entrando algunos juicios, sin embargo sé que en Argentina ya están teniendo un tratamiento bastante más escéptico y más, bueno, en realidad hay un arma de doble filo, porque en realidad no te entra el informe de credibilidad, que cuando está bien hecho, en realidad al menos te permite hacer descartes, pero que en principio no debiera entrar porque está suplantando el trabajo del juez o del jurado, pero cuando entra, al menos uno lo puede cuestionar. Me parece que en Argentina a veces están entrando psicólogas o psiquiatras, por ejemplo, que hacen, o sea, ni siquiera hacen un informe, hacen una apreciación clínica y lo presentan como peritos. Y eso puede ser aún mucho más grave. Por último, y para ir cerrando, ya, supongamos que todo esto pasa de la admisibilidad y ya estamos en juicio. Bueno, el contraexamen de las víctimas, aquellas que van a juicio, que yo sé que en algunos sistemas ya está eso súper restringido. Bueno, cuando van a juicio tenemos que ser capaces de preguntar lo que tenemos que preguntar. De nuevo, siempre, con mucho cuidado, muy respetuosamente, y en relación a la teoría del caso, que ya le anunciamos al juez o al jurado en nuestro examen, o sea, en nuestro alegato de apertura. O sea, ya le contamos la historia y por qué es importante y necesario hacer estas preguntas, aunque pudieran parecer revictimizantes o dolorosas, pero tenemos que hacer estas preguntas. Eso tiene que estar previamente anunciado. Tenemos que preparar muy bien los contras de peritos, porque la verdad sea dicha, los peritos de nuestros juicios no son buenos, porque no son buenos los peritajes en realidad, más que los peritos. Los peritos pueden tener mucha experiencia, mucha experticia, pero los peritajes son copy y pega de plantillas mal hechas y no responden. Para esto les reencargo, por favor, que le echen una mirada a Mauricio Duce en su libro sobre la pericia en juicio, que es un libro así pequeñito, pero te aclara muchísimo el tema del peritaje. Y por último, como les había adelantado, cómo construir un buen contraexamen para los testigos de oídas, estos parientes, psicólogas, profesores, policía, amigues, etcétera. Cómo construir un buen contraexamen para demostrar las debilidades del testimonio de oídas. O sea, piensen en un testimonio de oídas cualquiera. El testigo de oídas dice, no, lo que pasa es que a mí Juanito me contó que lo había visto. Entonces, uno
se puede quedar con esa información, o puede ir y hacer una batería de preguntas de contraexamen que uno sabe que van a tener una respuesta determinada, porque para eso tiene la declaración previa como control. Entonces uno le va a decir, ah, perfecto, Juanito usted le dijo que lo había visto en el lugar del hecho. Ya, pero Juanito no le dijo dónde estaba, ¿no? No le dijo a qué distancia estaba. No le dijo a usted cómo era la luminosidad. Tampoco le dijo Juanito qué relación tenía con esta persona, si eran amigas o no eran amigas. Tampoco le dijo qué relación tenía con la víctima, si eran amigas o no eran amigas. O sea, precisamente atacar el problema fundamental del hearsay, que como prueba de referencia uno no puede confrontar, no puede contradecir aquellos aspectos del testimonio que uno podría contrastar con el testigo fuente. Entonces, a veces con los testigos de vida también nos tendemos un poco como a, qué sé, nos conformamos, decimos, ya el testigo de ella entró, ya dijo lo que dijo. Bueno, hay que pegarle al testigo de vidas en aquello en lo cual es defectuoso. Y para eso hay una batería más o menos, no te decía, estandarizada, pero hay un montón de preguntas que uno le puede hacer al testigo de referencia que no va a poder responder, que son preguntas que solo podría responder el testigo fuente y que van a dejar en evidencia que es un testigo de mala calidad. Pues bien, dicho todo esto muy rápido y en criollo, creo que tenemos que volver en las defensas de los delitos sexuales a desarrollar esta idea. Todos dicen la verdad, todos mienten, pero hay que probarlo. Hay que probarlo. Y eso es lo mínimo que nosotros podemos exigir, y para eso tenemos que invertir la carga de la argumentación con una teoría del caso propositiva. Así que más o menos de eso quería hablar hoy día, y veo que se fue volando el tiempo. Bueno, la vida se va volando, ¿no? El mes pasado cumplí 51. Nunca pensé que iba a llegar a esta edad. Mauricio Duche, la pericia en juicio, tal cual. Lo tengo acá. No, se llama La prueba pericial, perdón, de la editorial Didot. Mira, muchas gracias, Mariana. Les dije que iba a hacer todo esto como muy ajustado, muy apretado, pero les juro que respondo un par de preguntas que había pensado que terminábamos más ajustados todavía. Así que si hay alguna pregunta, una o dos creo que alcanzamos a salir. Ay, le agradezco los comentarios, qué lindo. Hay algunas preguntas, más que preguntas, comentarios ahí en el chat, que, bueno, que fueron No, sí, comentando dentro de lo que ibas hablando. ya los vi, hay unos muy lindos, les Bueno. agradezco. Así de gusto hacer un webinar. Pero si alguien tiene alguna pregunta, yo encantado. Ahí están levantando la mano Graciela, que no pueden... Ahí, Hola, ahí está. en realidad somos dos acá. Hola, Marcela, Graciela. hola, Graciela Demis y Marcela Marchetti. Ahí te veo, Marce, no te había visto. Es que estás chiquitita y yo ya estoy corto de vista. No te preocupes, estoy colada en la casa de Graciela. Y justo charlábamos porque ella es defensora, es abogada particular, y yo, bueno, trabajo en el Ministerio Público Fiscal. Y justo cuando vos hablabas de los testigos, los peritos, la gente de OFAB y la perito de Cámara Gesell, que yo un poco la de Cámara Gesell comparto, pero por ahí me parece que hay pericias en relación a las víctimas o a los denunciantes que sirven, porque por ejemplo justo Graciela tuvo un juicio muy interesante, donde a ella le sirvió muchísimo, de hecho le salió un fallo de absolución,
donde, digamos, para dar un perfil de la víctima le sirvió muchísimo, digamos, su motivación para hacer la denuncia, su estado, porque entonces ahí no comparto mucho de esto de que si no es estrictamente testigos que vayan a declarar sobre la circunstancia, tiempo, lugar y modo en que se ocurrió el hecho, pero sí pueden aportar datos de contexto o de estado de la persona que radica una denuncia, que son ilustrativos y que por ahí inclinan la balanza hacia un lado al otro. Tal cual, tal cual. Lo que pasa es que a lo mejor ahí se me olvidó hacer como hacer la prevención de que estaba hablando un poco desde la perspectiva de la prueba de cargo. Ahora, todos los elementos que sean de defensa que uno pueda tomar, uno los va a intentar meter como pueda, sí, sin duda. Lo que te digo, por ejemplo, me tocó en una oportunidad una denuncia de abuso sexual y, claro, cuando el imputado llega me dice, no, esta señora es súper complicada, ha denunciado medio barrio por 1000 cosas. La buscamos en el sistema, porque trabajaba en la defensa pública, y claro, tenía 25 denuncias contra todo el mundo por cosas diversas. Y el perfil que conseguimos de la psicóloga era que tenía personalidad histriónica. Y era que eso, que le gustaba ser el centro de atención, y que de hecho había participado en más de un juicio. Con eso, de hecho, logramos la desestimación de la causa y ni siquiera llegó a juicio. Entonces sí, completamente de acuerdo, Marce. Marce Catalano. Hola, Jonathan. Tanto ¿Qué haces? tiempo, hace rato que no nos veíamos. Hace rato que no Eh, te un gusto verte y feliz cumpleaños. Gracias. Mira, mi participación en este caso es, ¿qué opinión te merece a vos la validación de la Cámara Gesell por la propia psicóloga interviniente en esa Cámara Gesell? Yo tengo una opinión formada, pero digamos, me siento muchas veces en minoría en esto. Yo creo que la persona que interviene en una Cámara Gesell no debiera ser quien valide esa Cámara Gesell, sino que debiera un organismo o alguien diferente ser quien tome esa actividad y valide. Creo que la persona que toma una Cámara Gesell está imbuida justamente de la situación propia de la Cámara Gesell y yo la cuestiono. Obviamente, vuelvo a decir, estoy en minoría, nunca he podido avanzar en Bueno, eso, pero sé que yo no estoy soy el único que contigo. opina así, pero ¿eh? Yo estoy Bienvenido al contigo. equipo, ¿no? Yo creo que tiene que ser un tercero, porque si hablamos de imparcialidad, la imparcialidad tiene que estar reflejada en un montón de cuestiones. Esto por un lado. Y una cuestión, y esto es un comentario, vos sabés que soy de Chubut, o te lo recuerdo, acá estamos y trabajo en una circunscripción muy pequeña. Ujú. Nos pasa que la psicóloga, que es la perito de las cámaras Gesell, luego hace estos informes psicológicos. Vuelvo a criticarlo siempre. O sea, la misma persona que me toma una cámara Gesell después es la que supuestamente hace la pericia acerca de los daños que esta persona ha sufrido. Y no logro, bueno, revertir esta situación. Esto es solamente un comentario, pero lo principal es qué opinas sobre lo primero que te dije, acerca de quién valida una cámara Gesell y qué pasa en Chile, por ejemplo, o en el resto de Latinoamérica. Ya, vale. Gracias. Lo que pasa es que en Chile empezamos recién con la cámara GESEL hace 2 meses. Así que todavía no tenemos, digamos, un criterio formado, pero en Chile la cámara GESEL es complementaria y la víctima tiene que ir a juicio. Entonces, digamos, ahí de alguna manera se salva. La cámara GESEL es para conservar como el testimonio primigenio, esa es como la Sí, idea, sí, sí, sí. pero no para sustituir el testimonio en juicio. Entonces, estamos como en un planeta distinto, en un tema distinto. Ahora, lo que tú dices, Marce, a mí me parece que hay una confusión y se ha transformado, se ha sacralizado la cámara Gesell como si fuese una cosa autónoma y mágica en donde la gente entra y dice la verdad, cuando en realidad es un espacio donde se entrega información que tiene que ser sujeta a contrastes con el resto de la evidencia. Entonces, primero, Exactamente. para mí, la mujer que facilita la cámara Gesell no tiene nada que hacer en juicio. O sea, salvo, por ejemplo, cuando son niños muy pequeños, que te pueda ir a explicar cuestiones de su estado de ánimo, su estado afectivo, cosas que eventualmente pudieran haber afectado el testimonio, sí, pero en el resto de los casos
esa persona no tiene nada que hacer en juicio porque no tiene nada que aportar. Si nosotros estamos viendo la cámara Gesell y estamos viendo las preguntas y estamos viendo las respuestas, ¿cuál es el aporte de este sujeto? Digamos, ¿a título de qué participa en el juicio? Entonces, a mí me espanta un poco que tengamos tan naturalizado eso de que la cámara Gesell, la psicóloga, y que estemos discutiendo sobre quién tiene que validar. Si la cámara Gesell no la tiene que validar nadie, la cámara Gesell tiene que ser autosuficiente. Si la cámara Gesell es una declaración detrás de un vidrio, si eso es todo. Y eso funciona, la cámara Gesell es antiquísima y funciona no solo para este delito, en los delitos, qué sé yo, contra la mafia se usó mucho, para que los testigos pudieran reconocer, o sea, o los policías pudieran estar ahí y ver, o sea, insisto, la cámara Gesell no es un adminículo mágico que haga salir la verdad, es una información que está bastante condicionada y además que tiene una limitación muy fuerte respecto del ejercicio del contradictorio, que hay que tomar con pinzas. Exactamente. Y hay que tomar con pinzas, Marce. Y bueno, por eso, yo estoy contigo. Juanpa, ¿qué haces? Hola, buenas tardes. Yo tengo la siguiente consulta. Yo soy defensor público en Chile. Te ¿Ya? conozco. Sí, gracias. Y hace poco me tocó un juicio que, bueno, con este tema de la ley de entrevistas videograbadas que está vigente desde el año pasado. Entonces, me tocó un juicio donde la persona que hacía la entrevista durante la audiencia de juicio era una jueza que integraba el tribunal. Yo con las minutas de la Defensoría Penal Pública traté de impugnar esa, porque hay una audiencia previa para designar a la entrevistadora. Lo hice en ese momento, después lo hice en el juicio también, y en el fondo me dijeron que no había norma legal que impidiera que la jueza que integra el tribunal realice la entrevista. En este caso era de una menor, era una adolescente, porque si no me equivoco tenía 14. O sea, 14 cuando ocurrieron los hechos, pero la fecha del juicio tenía 16. Entonces tampoco era una niña tan pequeña. Y por supuesto lo condenaron a mi representado, le dieron las penas del infierno, pero más allá de eso, ¿qué opinión te merece a ti eso? Pues que la persona que integre el tribunal sea la misma que entrevista a la víctima. ¿Cómo puede afectar su imparcialidad en ese caso? Es que tal cual. A ver, yo creo que hay un problema y es que en Chile, me parece, y en nuestro sistema, hay una prohibición bastante clara y reforzada respecto de la participación de los jueces en la producción de pruebas. Porque una cosa, por ejemplo, es cuando antes de esta ley, en los juicios se sentaba el juez facilitador, pero que simplemente transmitía las preguntas de las partes. Era eso. Fiscalía hacía su directo, la defensa hacía su contra, y el juez simplemente iba y decía las preguntas que uno le hacía a los niños o adolescentes. Pero en esta nueva metodología, me parece que la cámara Gesell es una prueba anticipada, es una verdadera prueba anticipada, y la participación del resto de los intervinientes está tan limitada que finalmente en la producción de la prueba queda de alguna manera radicada en el que tiene que juzgar. Y eso a mí me parece aberrante. Tenemos prohibiciones por todos lados. O sea, de hecho, que los jueces puedan hacer preguntas aclaratorias ya es un tema problemático. Entonces, imagínate que tengan que hacer preguntas sobre el hecho. Y de motu propio. O sea, porque el juez en esta posición no está siendo un mero, digamos, transmisor de las preguntas. A ver, no sé cómo te tocó a ti y cómo se comportó el juez en esa cámara Gesell, pero O sea, yo estoy no, asumiendo... eso no lo señalé, pues no fue la jueza, no fue la entrevistadora en la fase de investigación, sino que solo al llegar a juicio oral, pues la audiencia. ¿Ya? Se fijó como, En la declaración ya, pero vale. claro, al momento de declarar la víctima. Vale, pero en ese caso, yo entiendo, sí, y estoy de acuerdo contigo, se puede, de alguna manera, el juez influenciar
por este contacto directo con la víctima, pero no sé si llegará a ser una causal que llegue a implicarlo, digamos, emocionalmente, llega a perder la imparcialidad en la medida que el juez se atenga a las preguntas hechas por las partes. Porque Porque, había a ver, una nulidad también que hicieron contra un tribunal oral de Santiago y por infracción de garantía y la Suprema no pescó. es que depende. Por ejemplo, yo vi, y lo vi en algún juicio, no mío, pero lo vi porque yo era jefe de estudio, fui jefe de estudio en un par de regiones, en que jueces se negaron a hacer preguntas de contraexamen, porque estimaban que revictimizaban al niño o adolescente, y la defensa, bueno, le pregunta, bueno, y hacía una pregunta sugestiva, concreta, puntual, y la jueza decía, no, yo no voy a hacer esa pregunta, se reunía con los otros jueces y rechazaba de oficio la pregunta. En ese Ya. caso, sí parecía o parece que el juez en realidad estaba sustituyendo la labor del Ministerio Público y estaba haciendo de oficio producción de información incriminatoria. Claro, pero ese es otro tema. Bueno, ahora la Corte Suprema, sí, la Corte Suprema es un mundo aparte. Sí, claro. Los supremazos cada día nos pegan, y nos Todo en pegan contra. peor a la defensa. Gracias, Jonathan. Dale, Juan Pablo. Gracias por estar. Pues bien, ya estando en hora y ya habiéndonos pasado de la hora que habíamos previsto, les agradezco de verdad estar acá escuchando, participando y bueno, los dejo cordialmente invitados porque probablemente André, en abril o mayo, Abril, fin de abril. a fines de abril queremos hacer un curso de delitos sexuales y abordar estos tópicos en profundidad, dedicarle, qué sé yo, 3 horas a cada uno y hacer ejercicios, etcétera. Así que desde ya los dejo cordialmente invitados. Pero veo una mano levantada y con eso cerramos. Carlos. No, estás sin audio, Carlos. Ahora sí, Ahí se escucha bien, doctor. un poquito ¿Se cortado. A lo escucha mejor bien? si bajas la cámara, se te escucha. A ver, ahí voy a. Es una pregunta, Dale, dale. corta. Ahí Dale, se dale, escucha. Carlito, no pasa Que nada. bueno, que como todo tiene que ver, ¿qué opinión le merece, bueno, los medios de comunicación respecto a la ofensiva que tiene que ver con los delitos sexuales? Cuando un medio de comunicación se hace eco y lo toma como causa suya, ¿no? Este avance que tiene la comunicación en los hechos. Eso nomás. A mí me gusta libertad y me gusta la libertad de información y todo eso, pero si yo pudiese regular esto, haría como en Inglaterra, en donde no se puede informar respecto a un caso en tanto no esté afinado. Así, derechamente. Porque sí, es un costo en términos de libertad, pero es una ganancia en términos de imparcialidad e independencia del Poder Judicial. Ahora, creo que cuando estamos conjurados tenemos más garantías de resistencia al poder mediático. Lo he visto en Argentina, lo he visto en Neuquén, lo he visto en Buenos Aires, respecto a delitos gravísimos como el homicidio y eso, y los jurados no se comen el verso de la prensa. Me parece que ya que no podemos hacer como los ingleses y decretar secreto para todas las investigaciones hasta que esté afinado, y estamos más en lo europeo continental, si tuviésemos jurado, creo que sería un buen seguro respecto de estas presiones mediáticas, porque creo que son mucho más vulnerables los jueces a esas presiones mediáticas que los jurados. Eso. Bueno, muchachos,
como les decía, les agradezco que hayan estado acá, que nos sigan acompañando y nada, que confíen todavía en que podemos entregarle cosas útiles. Y los dejo cordialmente invitados al próximo webinar, que no sé cuándo será. ¿Nos quedan cupos para el segundo curso intensivo de litigación, Andy? Sí, quedan 10 lugares. Me fijé recién para el Vale. intensivo. Si alguien se quiere Para la apuntar segunda. en litigación general, y si alguien se quiere apuntar además para lo que dijo la Andy, que va a ser, que vamos a hablar específicamente de defensa en delitos sexuales. O sea, los mismos temas, pero más en profundidad. Así que eso. Muchísimas gracias, que estén muy bien, que tengan un muy lindo término de semana y un gran finde. Chao, Chau, chao. Joana, gracias a todos, excelente. Chao, Mónica. muchas Te gracias. veo por ahí. Chao, muchas gracias. Chao, chao.